A esta hora de la mañana, ya a las 11:34 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor ciudadano y, por qué no, un mejor cristiano cada día. Vidas de Excelencia, un programa dedicado a la familia y, como siempre, tenemos un tema importante que Dios nos quiere hablar. Y al igual que nuestro programa y nuestro tema importante, también nuestro panelista de hoy, muy importante para nosotros, nuestra casa radial y nuestros oyentes que ya también le conocen, Pastor Héctor Fabio. Estaremos tratando entonces un tema muy importante. No eres una casualidad, en base al Salmo capítulo 39. Saludamos a nuestros oyentes que a esta hora nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas de estudio. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, un ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Si quieres ingresar absolutamente a todos nuestros estudios, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, y puedes encontrar todos nuestros temas de liderazgo, restauración familiar, jóvenes, niños y muchos otros temas con los cuales queremos ayudar a los siervos de Dios. Sabemos de su ardua labor pastoral, cuidando su rebaño, y queremos ser esa mano amiga con todos nuestros materiales, si es que les son de utilidad. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, nuestros materiales están disponibles, puedes descargarlos totalmente gratis. Y en todas nuestras plataformas de estudio encuentras nuestra radio desde la cual nos puedes sintonizar. Ministerio Pan de Vida Universal, un ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Somos emisora Pan de Vida. Nuestro programa entonces, Vidas de Excelencia. Pastor Héctor Fabio, bienvenidos, un saludo a nuestros oyentes. Muy buenos días, apreciada audiencia. Desde Pereira, la perla de Cristo, reciban un afectuoso saludo y abrazo en la distancia. Por aquí, con el deseo de poder compartir con todos ustedes de este tema tan especial que encontramos. Sí, está el Pastor Héctor Fabio, tenemos problemas con el audio. Sí, pastor. Esperemos con nuestro pastor, entonces, acomode su audio. Está saludándonos desde la ciudad de Pereira y estamos emitiendo nuestro programa desde el sur, desde la ciudad de Pasto, también en Colombia, nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo. ¿Ya estamos listos, querido pastor? Sí, mi hermano, aquí estamos al frente del cañón, con expectativa y apoyados siempre los temas en la poderosa y siempre viva palabra, la Biblia, y el libro de los Salmos, donde nos vamos a estar apoyando, es una fuente de información y de verdad espiritual para cada uno de los seres humanos. Así es, mi querido pastor. Nosotros, en el lema de nuestro programa, consejos bíblicos que nos ayudan a tener vidas de excelencia. Hoy estaremos tratando un tema muy especial, entonces tú no eres casualidad. Los diferentes problemas que a diario vivimos los jóvenes, adultos, ancianos, causa estrés en muchos de nosotros. Y ese estrés obviamente nos genera una crisis existencial, manifestándose en ansiedad, insomnio y muchos otros problemas físicos que nosotros podemos vivir. Científicamente nuestra existencia no está gobernada por la suerte o el azar, ni las coincidencias. Científicamente se habla de la ley sincronicidad. Esta determina que todo lo que ocurre tiene un propósito. Y para quienes nos hemos depositado nuestra fe en Cristo, estamos de acuerdo con eso que dice esta ley científica, que nada ocurre por casualidad y que todo no tiene un propósito. Con mayor razón, con Jesucristo sabemos que nuestra vida no es por casualidad. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. El problema de muchos hombres, mujeres, niños y jóvenes es que no le encuentran sentido a la vida.
Y cuando nosotros tenemos problemas de no encontrarle un sentido a nuestra vida, empieza a generar una serie de problemas y aún dentro del mismo pueblo cristiano. Es increíble encontrar muchos cristianos de hace ya muchos años que han recibido a Cristo en su corazón, que todavía tienen este tipo de problemas de identidad y esa identidad espiritual, que todavía no saben de dónde provienen y para dónde van. Por eso encontramos, no en la mayoría, pero sí en muchos casos, ese cristianismo flojo, ese cristianismo sin propósito, ese cristianismo que cada día se la pasa solo lamentando. Muchas personas se sienten frustradas al pensar que su nacimiento no fue producto del deseo de sus padres, que fueron concebidos en una noche de placer incontrolable y que no estaba dentro de los planes de sus padres humanos. No importa si tus padres no deseaban concebirte, ellos tan solo fueron utilizados por Jehová porque dentro de sus planes ya estabas tú, ya estábamos cada uno de nosotros. Así que nuestros amados oyentes que a esta hora nos sintonizan, se dice, mis padres no me querían tener. Es posible que tus padres no te hayan querido tener, pero sí es muy seguro que Jesucristo, que Jehová de los ejércitos, su Padre, sí quería que nacieras, porque para Jesucristo y para Jehová de los ejércitos nada es por casualidad. Miremos ahí en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hay algo que el salmista reconoce, porque él, al igual que Salomón, también tenía momentos de crisis existencial, donde muchas veces no le encontraba sentido a la vida, hasta que David mismo dice, bueno, es que en últimas no fue mi madre la que me tuvo, ella fue un medio, un canal, porque tú me formaste desde las entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entender eso nos da paz en nuestro corazón, nos da esa valía que cada uno de nosotros necesitamos tener, aún siendo cristianos, aún siendo conocedores de Dios. Hay muchos que no entienden esta gran verdad, que nuestros padres tan solo fueron un medio que Dios utilizó y que en realidad el artífice, el formador de nosotros, se llama Jehová, se llama ese Dios todopoderoso, mi querido pastor. Sí, mi hermano, el Salmo tiene un título muy importante, y el Salmo 139, que nos habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Son dos atributos únicos de Él y de la Trinidad de Dios, donde nos está revelando este Salmo de nuestra existencia, nuestro destino, y qué bueno que nuestros amados oyentes entiendan, ¿cierto? Que no importa el contexto donde hayamos nacido, lo que estamos haciendo hoy, lo más importante y que revela la palabra es que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso marca la diferencia en los seres humanos. ¿Por qué? Porque se derriban muchos mitos y muchas enseñanzas erróneas, entendiendo de que usted y yo no estamos aquí en esta tierra por accidente, no fue que sus padres se olvidaron de la pastilla del día después o se rompió el preservativo, no, estamos aquí porque la Biblia dice que ya en los planes de Dios tú y yo teníamos una asignación desde antes de la fundación del mundo para que nosotros naciéramos en este tiempo, en el lugar donde hemos nacido, en la familia que hemos nacido, en la actividad que estamos desarrollando. Ya Dios tenía planeado eso. El problema, mi hermano pastor José Luis y amado oyente, es que a veces nosotros hemos llegado a este mundo y como no tenemos una guía, como no hemos buscado dirección espiritual, pues como dice el dicho popular, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Entonces, ya cuando uno sabe que tenemos una identidad y una posición en Dios, pues eso trae una revolución en nuestra mente y en la manera de pensar y cómo nos vamos a proyectar en esta tierra, amado pastor. David tenía problemas como todos nosotros y él cambió su perspectiva de vida cuando entendió estas grandes verdades. Por eso él en los versículos 15 y 16 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido
en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David empieza a entender, bueno, es que nosotros no somos objeto de la casualidad, no somos objeto de evolución alguna, sino que somos formados por Dios, y como dice nuestro pastor, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es Dios? Ese Dios poderoso, ese Dios creador, ese Dios creativo, ese Dios guerrero, y esa esencia la tenemos nosotros. Ahora, el hecho de que tengamos problemas, dificultades, eso es normal en cualquier sociedad, inclusive conozcamos o no conozcamos de Cristo, siempre vamos a tener problemas, dificultades. Si vamos a montar una empresa, vamos a encontrar inconvenientes, vamos a encontrar dificultades. Si quieres formarte como profesional, quieres ingresar a la universidad, vas a encontrar inconvenientes. Cualquier cosa que nosotros hagamos, vamos a encontrar inconvenientes. Solo que cuando yo entiendo muy bien de dónde vengo, hay un adagio que dice que el que no sabe de dónde viene tampoco sabe para dónde va, y si no sabe para dónde va, está perdido. Cualquier bus le sirve, dice el adagio, porque no sabe de dónde viene. Es muy importante entonces que entendamos nosotros los que creemos y hemos depositado nuestra fe en Cristo, porque lo más curioso y grave es que muchos, siendo cristianos, todavía tienen como muy refundida su identidad espiritual, no saben muy bien de dónde vienen y no comprenden el porqué de muchas situaciones que tienen que vivir, y eso les genera ese tipo de ansiedad, les genera estrés, esa preocupación, y hace que cada día tengan y se sumerjan más en ese conflicto interno que le llaman crisis existencial. No sabe para qué existe, no sabe qué propósito tiene su vida, y se le ha convertido en un círculo vicioso. Trabaja para comer y come para vivir, y eso es todo. Trabaja para comer y come para vivir, y la vida se le vuelve un círculo y cada día vive peor, mi querido pastor. Sí, eso es importante muy el tema de hoy, porque pues si la gente se volviera su corazón a escudriñar la palabra de Dios, pues encontraría grandes verdades que refutan lo que nos enseña la filosofía, el humanismo, porque independientemente, como decías, pastor, pues a veces hay personas que han nacido en hogares muy humildes, otros han nacido en cuna de oro, pero la actitud de cada uno refleja, ¿cierto?, el fruto que han conseguido. Mucha gente ha nacido en medio de todas las comodidades, pero que son gente sin propósito, perezosas, parásitos, y no hacen nada por su vida ni por proyectarse. Y la misma situación es que nace en lugares humildes. Siempre hemos enseñado que la pobreza es una idea mental, porque Dios, cuando nos crea a su imagen y semejanza, coloca dentro de nosotros capacidades, dones, talentos, para que nosotros podamos desarrollar nuestro proyecto de vida. Pero también la palabra ahí refuta de la enseñanza que hoy en día vemos como las leyes se aprueban y se permite el aborto hasta determinadas semanas de concepción. Aquí vemos cómo Dios está pendiente desde el mismo momento de la concepción. Ya hay un ser humano en potencia allí, ya hay un ser que tiene un alma y un espíritu que necesita traer a este mundo, venir a este mundo. Pero también se refuta la palabra de Dios con todo que descendemos del orangután, de una gorila. Algunos están convencidos de eso, si piensan que sus abuelitos, sus tatarabuelitos son un orangután, y no. La palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros somos creación de Dios, y Dios no hace cosas malas, Dios hace cosas perfectas. Dios estaba allí en la concepción cuando nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, pero allí Dios también estaba ya colocando la asignación, la tarea que nosotros tenemos, porque debemos entender que no nacemos como todo mundo, como las plantas, ¿cierto?, como los animales, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, el ser humano, al ser creado por Dios,
tiene que trascender en este mundo. Tenemos que dejar una huella indeleble y tenemos que mostrarle al mundo de que hay un ser poderoso, que hay un ser maravilloso llamado Dios, que está en nosotros y está con nosotros. Dios entonces nos da ese propósito de vida a cada uno de nosotros. No nos libera de los problemas. Hay muchas personas que se decepcionan de Dios porque consideran que para que se le acaben los problemas, las dificultades, entonces hágase cristiano y pare de sufrir. Siguen como cristianos, sus problemas siguen igual y entonces se decepcionan. Y hay muchas personas que se preguntan, nuestros oyentes se preguntarán, bueno, pero si yo no soy cristiano tengo problemas y si soy cristiano también tengo problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entonces no está en que nos quite los problemas porque nos convertiría en inútiles. La diferencia está en que con Jesucristo tenemos esa paz, esa tranquilidad, sabemos qué hacer con ese problema, con esa dificultad. David, cuando entiende eso, su forma de ser cambia. Y en el versículo 14 dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mira que me hace acordar de las palabras que se utilizan en el mundo cuando ya es fin de semana, viernes o algo así. Dice, ya es fin de semana y mi cuerpo lo sabe, para irse de rumba, para irse al mundo. Y David dice algo parecido, y mi alma lo sabe. Porque dice, ya entiendo de dónde vengo, ya entiendo quién soy, ya entiendo que mi vida tiene un propósito y ahora mi alma lo sabe. Y cuando hablamos de alma, pues estamos hablando de esas emociones. Por eso ahora yo ya puedo controlar mis emociones. Ahora yo ya no me puedo dejar estresar por los diferentes problemas y dificultades que el mundo me ofrece, porque con Jesucristo tengo la posibilidad de ver el problema, pero también ver la solución. Cuando no estamos con Jesucristo y creemos que fuimos obra de la casualidad, porque mis padres se descuidaron, porque, bueno, ellos no me pusieron cuidado, lastimosamente llega esa decepción en nosotros y cada día entramos en ese estrés y entramos en ese problema. Estamos restableciendo nuestra comunicación con nuestro pastor, que se ha caído la llamada, la comunicación. Recordemos, estamos desde la ciudad de Pasto y nuestro pastor Héctor Fabio desde Pérez. ¿Pastor se encuentra ya en línea? Sí, pastor, aquí estamos de nuevo, aquí estamos. Entonces, algunos problemas técnicos, naturales de los que estamos hablando, y así es con nuestro Dios. No significa entonces que no tengamos problemas, que estemos exceptos de problemas, no, sino que Jesucristo nos da la calma, nos da la paciencia, nos da la tranquilidad. Y cuando sabemos para dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, entonces tenemos no solo ese propósito, sino que nos da esa tranquilidad. Si tú sabes que tienes un negocio, hablaba en estos días con un pastor que es también empresario y que sus conferencias tienen que ver con esto, con comercio. Él dice, si tú quieres montar un negocio, no le pongas mucha expectativa, porque si tú le pones mucha expectativa al momento de formar y iniciar un negocio y no dan los resultados que esperabas, te desesperas, las cosas empiezan a salir peor y entonces terminas liquidando, cancelando ese negocio. Y lo mismo pasa con Jesucristo. Jesucristo nos da esa paz, esa tranquilidad para nosotros poder ver el problema, pero también poder ver la solución y de esa manera poder avanzar, mi querido pastor. Sí, eso es verdad y David lo dice muy claro, ¿cierto? Estoy maravillado entendiendo que somos obra de Dios, que lo que hace Dios es bueno, que su voluntad es agradable, es perfecta y que Él no nos deja solos. Apreciados oyentes, apreciado pastor, lo tenemos a Él como una compañía, como un guía, como un maestro, para que cuando se presente un problema no lo veamos como problema, sino como una oportunidad para darle la gloria a Dios por las victorias y el avance que vamos a tener en nuestro diario vivir. Algo importante entonces que vamos a seguir mirando a continuación. ¿Qué ganamos nosotros al ser elegidos por Dios? ¿Qué ganamos al saber
que no somos casualidad, que tenemos un Padre Celestial que nunca nos abandona. Primero, Él nos puede entender porque nos conoce perfectamente. Versículos 1 y 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y esa parte final me gusta mucho. Has entendido de lejos mis pensamientos. Jehová, Dios Todopoderoso, nos entiende. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe cuáles son nuestras limitaciones, Él sabe por los problemas que estamos pasando. Y vale la oportunidad, de esto podemos aprender nosotros también como padres. Qué importante que nosotros podamos entender a nuestros hijos, que podamos entender a nuestra esposa, a nuestro esposo. El problema de la mala convivencia en cualquier sociedad, llámese familia, es eso, la falta de entendimiento. No entendemos a nuestra esposa, y hay un dicho, no trates de entender a la esposa porque nunca la vas a entender. Mas Jesucristo sí nos entiende, nosotros que somos hechos a imagen y semejanza, podemos entender. Sin Jesucristo sería difícil entender a la esposa porque es un género diferente, porque tiene emociones diferentes, pero con Jesucristo sí podemos entender por qué actúa de esa manera. Bueno, ¿por qué me gritó? ¿Por qué levantó la voz? ¿Por qué en un momento dado de estrés me maltrató? Podemos entender en el momento en que yo entiendo el porqué de las cosas, el por qué me está sucediendo, el porqué de la reacción de las demás personas, podemos tener una mejor convivencia, podemos perdonar, podemos dar otra oportunidad, mi querido pastor. Sí, eso es verdad, mi hermano. El saber, entender que somos conocidos por Dios, pues nos da esa enseñanza, que tenemos la capacidad para poder entender a las personas que están a nuestro alrededor. Dios nos creó para vivir en comunidad, es otra verdad importante, y cada persona es un mundo, pero qué bueno es Dios que nos da esa capacidad para tener esa empatía, nos da esa capacidad para de pronto trabajar en equipo, empresarialmente, y nos da la capacidad, como tú dices, de poder llevar un hogar, una buena relación con la esposa, con los hijos. Entonces, Dios, por cualquier lado, con Él siempre salimos ganando. Sí, cuando mis hijas estaban en la academia de conducción para aprender a manejar el vehículo, les decía, lo más fácil es que trate de familiarizarse con el carro, trate de comprender el funcionamiento del carro y entonces le va a ser más fácil. Y lo mismo sucede con las personas. Tratemos de conocer a esa persona, qué es lo que le disgusta, qué cosas de mí es que no le agrada, qué cosas yo estoy haciendo que le ofenden. Esa es la capacidad que tiene nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que le admira a David. Dice Dios, tú me entiendes, desde lejos, desde lejos. Es más, ni siquiera necesita estar con Él, desde lejos. Cuando nosotros tenemos una buena convivencia y estamos de la mano de Jesús, aprendemos a entender a la otra persona sin necesidad de hablar. Tan solo con verla, tan solo con ver su reacción, ya nosotros podemos entender por qué está pasando. Y lo más importante es que cuando tú y yo entendemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, los podemos ayudar. Por eso es que Jehová le es tan fácil ayudarnos, porque Él nos entiende, Él sabe por lo que estamos pasando. Segundo, nuestra vida es controlada por Dios. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce todo nuestro camino, para dónde vamos. Él conoce lo que ha de pasar. El destino, lo que Dios tiene deparado para nosotros, no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos modificar. Si tú naciste para ser abogado, vas a ser abogado. Ahora, ser un buen abogado, un excelente abogado, un mal abogado, eso ya depende de mí. Eso depende de nosotros. Yo no puedo cambiar el destino. Si Dios me llamó a ser pastor, me llamó a ser líder, me llamó a ser abogado, eso tal vez yo no lo puedo cambiar, pero sí en mí está qué tipo de persona voy a ser. Y eso es lo que Jesucristo quiere enseñar. De nosotros depende cómo estamos viviendo. Ya dijo nuestro pastor, a todos nos dio dones, talentos, habilidades,
Ahora, ¿cómo los manejamos? ¿Cómo los distribuimos? Si los ejercitamos o no, eso ya depende de cada uno de nosotros, mi querido pastor. Sí, mi hermano, y es importante otra verdad espiritual que encontramos. Dios no creó robots, Él nos hizo con la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Dios nos da el libre albedrío y cuando nosotros lo aceptamos a Él como Padre, pues somos sus hijos y como hijos caminamos en esa gracia, en esa libertad sin libertinaje, una libertad con responsabilidad de saber de que podemos ser referente para muchas personas, que podemos ser guía espiritual de mucha gente que está en confusión, en tinieblas. Entonces, como les decía, Dios siempre, Él no se equivoca. Entonces, qué bueno uno rendirle su vida al Señor y hoy es oportunidad. Si tú no te has puesto de acuerdo con Dios, hoy puedes abrirle tu corazón, decirle, Señor, te necesito, perdona mis pecados y entra y siéntate en el trono de mi vida. Porque cuando Dios lo hace, pues Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre, como dice la palabra del Señor, amado pastor. Así es. Jesucristo entonces no nos obliga, Él nos guía. Él nos guía. Bien dice, Él es el camino, la verdad y la vida, es el camino. Un camino no me obliga a transitarlo, eso es mi decisión. Un camino simplemente me conduce a algún lugar, pero yo decido si transito por él o no, y esa es la invitación que hace nuestro amado pastor, a nuestros amados oyentes también. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, aún cristianos que nos están escuchando a esta hora, la mayoría son líderes, pastores, siervos, que estudian nuestros materiales y descargan nuestros materiales, porque para ellos existe nuestro ministerio. Pero, ¿cómo estás viviendo tu vida? Aún pastores que se dedican tiempo completo a su congregación, muchas veces llenos de estrés, desesperación, angustia, los resultados no se le dan, no salen las cosas como esperaba. Y aún predicando la palabra de Dios, todavía siguen dejándose llevar por los traumas, los problemas y las diferentes dificultades. Aún para los siervos de Dios, es esta invitación. Hombre, déjate llevar por Jesucristo, déjate guiar por Él, échale tus cargas a Él, como lo dice la palabra. Dejémonos direccionar por Jesucristo y entendamos que cada una de las cosas que a nosotros nos suceden, pastores, líderes o no pastores, cristianos, Jesucristo ya tiene establecido nuestra forma de vida, pero depende de nosotros cómo lo queremos vivir. Es más, hay personas que Dios los ha bendecido grandemente y la bendición se les ha convertido en un problema. Tienen tanto dinero que su preocupación ahora y su prioridad es cuidar el dinero y no cuidar a la familia. Los bienes, las cosas, lo que Dios nos da es para que podamos disfrutar con nuestra familia, con los nuestros y no para permitir que esas bendiciones nos alejen. Por eso, ¿qué ganamos cuando nos enteramos que no somos casualidad, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que estamos bajo su gobernación y bajo su cuidado? Ya dijimos, Él nos puede entender, Él te entiende. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo fallé, me equivoqué. No, Dios te entiende, no te alcahuetea, no me alcahuetea, pero me entiende. Y por eso me da otra oportunidad. Es más, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, Él sabía perfectamente de dónde estábamos. Y hay una canción que por ahí dice, Él sabía de qué pie yo estaba cojeando, pero a pesar de eso, Él me acogió para darme otra oportunidad. Y eso es lo que a David le causaba alegría. Y él dice, y mi alma lo sabe, mi alma sabe de las bondades de Jehová. El saber todo esto debe transformar nuestra vida en algo maravilloso. Ahí en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Y cuál era el conocimiento? ¿A qué era que se refería David? A todo lo anterior. Tú me formaste, tú me creaste, no soy objeto de casualidad. Y todo esto, saber esta verdad, dice, es demasiado maravilloso para mí. Es más, no lo puedo comprender.
Porque nosotros no podemos comprender a Dios, porque Él es omnipotente, porque Él es todopoderoso, pero Él sí nos entiende a nosotros, mi querido pastor. Sí, mi hermano, eso es muy importante. Desde el mismo inicio de la creación, cuando Dios hace nuestros primeros padres a Adán y Eva, desde ese mismo momento, aunque entró la desobediencia, el pecado, Dios siempre siguió preocupándose por ellos. Y así es Dios con cada uno de nosotros. Tenemos esa certeza, los que lo conocemos, de que Él está allí para, como decías, a guiarnos, aconsejarnos, corregirnos, pero también hay otra verdad importante allí dentro del plan de Dios, es que Él suple nuestras necesidades, mi hermano. ¿Qué necesidad tienes material? ¿Qué necesidad espiritual? Dios la conoce y la Escritura lo dice muy claro. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y eso quiere decir que Dios siempre quiere nuestro bienestar. Él quiere nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Y si lo entendemos, pues vamos a ser felices con lo poco o con lo mucho que Él nos permite. Así es, querido pastor. Dios nos entiende, nos comprende, al igual que nosotros como padres. Si logramos hacer eso que Dios hace con nosotros, de entender a nuestros hijos, de comprender a los demás, aún a la distancia, como dice David, a mí me sorprende es que aún estando lejos a la distancia, tú me entiendes, y por eso es como dice nuestro pastor, Él suple cada una de nuestras necesidades. Cuando nosotros entendemos a nuestros hijos, ellos no necesitan pedirnos. Nosotros tan solo con verlos ya sabemos qué es lo que necesitan. Es más, no sé si le ha pasado a mi querido pastor, que lo más seguro es que sí. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, ya aún siendo grandes, cuando estamos a la mesa, cuando estamos almorzando, desayunando, y vemos que comen con tanta alegría, con tanto gozo, con tanta hambre, y se acaban su alimento, nosotros sin ningún problema nos sacamos el bocado de la boca para darle, porque sabemos que está con hambre, porque sabemos que le gustó, porque sabemos que lo está disfrutando, y nosotros, sin siquiera ellos voltearnos a ver, ni siquiera pedirnos, nosotros inmediatamente, ¿qué le decimos? Mi amor, ¿quiere más? Ajá. Porque nos place ver lo que se satisface, nos place poderle dar más. Si lo vemos que él está con hambre, o tal vez ni siquiera es hambre, pero lo vemos que está comiendo con tanto gozo, que nosotros como que se nos quita el hambre y quedamos viendo y mi amor, ¿quiere más? Tenga. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Por eso Él es nuestro proveedor, somos los consentidos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, porque Él nos entiende, mi querido pastor. Sí, ese es el atributo más perfecto, y es porque nos ama. Si en esta mañana te sientes despreciado, te sientes alejado, vituperado por tu familia, por tus amigos cercanos, déjame decirte en esta mañana que Dios te ama y Él quiere, Él anhela, Él desea que tú le permitas bendecirte. Eso es una verdad importante que encontramos en la palabra del Señor. Él quiere bendecirnos de cualquier manera. Él hará, si lo hacemos nosotros como padres finitos, ¿qué no hará Él como ese Dios omnipotente a favor tuyo? Por eso, hoy la invitación es que comiences a tener una buena relación con Dios y Él abrirá puertas de bendición. Siempre Él está allí dispuesto para abrir esas puertas de bendición para tu vida. El ministerio que Dios me ha dado es el ministerio en línea. Dios me ha dado la oportunidad de todos los días estar en contacto con cantidad de personas de todas partes del mundo. Y muchos, que igual a nuestro pastor Héctor Fabio le habrán dicho, muchos me dicen, pastor, es que yo siento que Dios no me escucha. Pastor, ore por mí porque Dios no me escucha. Es que Dios es tan grande y tan amoroso, como estábamos hablando. Es que Dios no necesita ni siquiera escucharnos. Él tan solo con verte ya sabe tu necesidad. Así que no te preocupes de que es que Dios no me escucha. No, es que Dios no necesita ni siquiera escucharnos. Él es un Padre tan amoroso, es un Padre tan perfecto, que Él tan solo con vernos, así tú no le pidas,
Cuando nosotros tenemos una excelente relación con nuestro Dios, no necesitamos pedirle, no necesitamos exigirle. Es más, nosotros oramos, le pedimos ya como un requerimiento normal, pero no lo necesitamos, porque Dios está ahí pendiente de vernos, y como el ejemplo que pusimos, estamos a la mesa. Es más, no estamos en la mesa. Tú nos estás escuchando, ¿cuántas veces habrás ido con tu hijo por el centro, en las calles de la ciudad? Y vemos que alguno de nuestros hijos se queda como entretenido en una vitrina mirando algo. Sabemos que le ha gustado, sabemos que le gusta. Vemos que pasan vendiendo comida y se queda mirando. No nos pide, pero su actitud, pero nosotros sabemos que quiere, nosotros sabemos lo que necesita. Es más, ni siquiera lo que necesita, porque puede ser que eso no lo necesita, pero sabemos que lo quiere. Y así hay muchas cosas con nosotros. Posiblemente nuestro hijo acaba de desayunar, acaba de almorzar, y sabemos que no necesita volver a comer porque está lleno. Pero algún mecato, alguna cosa que sabemos que no lo necesita, pero sí lo quiere, nuestro amor nos lleva a dárselo, y muchas veces la esposa o alguien dice: mi amor, no le dé, que acabó de desayunar, y nosotros caemos en ese lazo de amor. No, pero solo es un poquito, solo es un pedacito, solo es un mecatico, y se lo damos. Con mayor razón nuestro Dios, más que Él necesitar escucharnos, Él solo nos ve y Él entiende. Por eso esa es la alegría que encontramos en este salmo, ese regocijo que tiene David. Dice: ahora que yo entiendo que tú estás ahí, que tú me hiciste, que tú me formaste, me causa tanto gozo y ni siquiera lo puedo entender, que tú desde lejos ya conoces mi necesidad, mi querido pastor. Sí, mi hermano, eso es muy importante, y que bueno que tengamos esa conciencia. Por eso allí dentro de la temática, hermano, nosotros, mi amigo, mi hermano que nos escucha en esta mañana, usted no es cualquier cosa, usted no está en este mundo por accidente, usted no es de segunda, usted no es gentuza de tercera. Cuando usted está con Dios, la palabra de Dios dice que somos especiales para Dios, que somos especial tesoro delante de Él, y que en la medida que nosotros le creamos a Dios, pues vamos a poder desarrollarnos, mi hermano. Aunque la gente lo desprecie, como dice el salmista David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor nos recogerá. Entonces, esa es otra verdad importante. Somos especiales para Dios. De pronto, nuestra familia, nuestros amigos nos miran como con desprecio, pero los ojos del Señor son ojos de amor, son ojos de esperanza, son ojos de optimismo, para que nosotros nos apropiemos de ellos, amado pastor. Algo importante de lo que acaba de decir nuestro pastor es que Jesucristo, Jehová de los ejércitos, no cambia nuestra realidad, sino que nos da una nueva forma de vida, aún en esa realidad. Si tu realidad es que tus padres te desprecian, si tu realidad es que las personas con las quienes convives te desprecian, posiblemente al convertirte en cristiano, esa realidad no la va a cambiar, pero sí nos da una nueva forma de vida, que es ahora entender que nuestro Padre maravilloso sí nos ama. Por eso es que David dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaron. Él no está negando esa verdad, él no está negando esa realidad que él tiene. Bueno, y si mi padre y mi madre me abandonan, pues con todo está Jehová. Él me ama, Él me consiente, para Él soy su consentido, su consentida. Así que esta mañana, nuestros amados oyentes, cristianos y no cristianos que nos sintonizan, hay muchas personas que no se congregan en ningún lado, pero que muchos de nuestros temas les gustan y por eso los desarrollan, los estudian, y muchos son estudiantes de psicología y muchos otros estudios que ellos hacen seculares, pero que nuestros materiales les sirven. Por eso a ellos y a quienes ya somos cristianos es esta verdad: enamórate de Jesús, permite que Jesús sea parte de tu vida. Posiblemente vamos a seguir con los mismos inconvenientes y problemas, pero con Jesucristo será algo maravilloso, una experiencia maravillosa. Eso es lo que estamos mirando aquí en David. Un hombre a quien Jehová no le quitó las guerras,
todos los días tenía que vivir una guerra diferente, porque era un guerrero, no le iba a quitar las guerras. Miramos a un David que tal vez su esposa no cambiaría y que seguiría mirándolo con odio y seguiría burlándose de él, pero David encontró una nueva forma de vivir en felicidad con Jehová, con Dios, una relación. Nosotros a veces los cristianos nos contentamos tan solo con congregarnos en algún lugar, pero no nos preocupamos por tener esa relación con Dios como David empezó a tenerla, una relación con alguien real. No veamos a Dios como alguien lejano, allá en las profundidades del cielo. No, David lo miraba como alguien cercano. Él dice, aún no está conmigo, pero desde ahí me está viendo. David aprendió a tener una relación cercana con Dios. El problema de muchos de nosotros los cristianos es que se nos olvida lastimosamente tener una relación cercana. Hay películas que quieren acercarse a los extraterrestres y por ahí había hace años ya encuentros de tercer tipo que querían tener relaciones cercanas con estos seres. Y se nos olvida también que con Jesucristo podemos tener una relación cercana. No lo veamos como ese Dios solo de culto, ese Dios que lo vemos solo cuando abrimos la Biblia, que es muy importante estudiarla y leerla, pero qué bueno que aprendamos a tener una relación cercana, como lo tenía David, una relación cercana, que supla cualquier diferencia. Hay una canción por ahí, dice, con Jesucristo lo tengo todo. Lo tengo todo. Con Jesucristo no me hace falta nada. Y si nosotros aprendemos a desarrollar un amor a Jesucristo, podríamos decir eso, con Jesucristo lo tengo todo, no me hace falta nada. Esto no quiere decir que tenga que aislarme y entonces ya no convivir con los demás, no, sino que a pesar de los problemas y las dificultades, ese amor de Jesucristo es el que me da fortaleza, el que me ayuda a avanzar, el que me ayuda a crecer en este mundo que es muy competitivo y que obviamente por eso encontramos muchos problemas, mi querido pastor. Sí, mi hermano, eso es verdad. Vivimos en un mundo espiritual que nos quiere apabullar, que nos quiere hacer sentir en derrota, en fracaso, pero son mentiras que el enemigo quiere colocar en nuestra mente. Y David allí en el Salmo, permítame hermano, versículo 27, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Y esto qué nos revela, qué nos muestra? Su presencia. Allí está el secreto, allí está la clave. Y es exclusivo para algunos, no, está disponible para todos. En el versículo de Juan 3:16 que habla de, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estamos incluidos todos, ¿cierto? Y cuando comenzamos esa buena relación con Dios, pues vamos a ser conscientes de su presencia, que Él siempre va a estar con nosotros, Él lo ha prometido. Un hombre llamado Moisés tuvo esa experiencia de estar hablando con Dios cara a cara. Creo que esa experiencia marcó positivamente la vida de Moisés y llegó un momento en que le dijo el Señor, siga que le voy a mandar un ángel que lo acompañe. Y Moisés, ¿qué le dijo? Si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos. Dios nos ha dado esa libertad, pero en esa libertad tenemos ese privilegio de disfrutar su presencia. Nosotros, el creyente, el cristiano, comienza a vivir por fe. Hablamos con un Dios que no lo vemos, pero sabemos que está aquí con nosotros. Sabemos que Él existe, que Él es real, que Él es el que nos sustenta, que por Él vivimos, por Él respiramos, por Él podemos movernos, hacer tantas cosas. Entonces, creo que David quiere que usted y yo tengamos conciencia de esa realidad, de que su presencia siempre estará con nosotros, que desde que tengamos a Cristo en nuestro corazón, pues vamos a tener paz
en medio de tantos conflictos, vamos a tener sanidad en medio de tantas enfermedades, vamos a tener confianza en medio de tanto engaño, de tanta falsedad del mundo. Entonces, cuán importante es esta verdad que nos revela el salmista David, pastor. David entendió que cuando él empieza a vivir una realidad con Dios, como dice nuestro pastor, que Él es mucho más que tan solo una buena predicación, que Él es mucho más que simplemente teoría, sino que es una realidad en nuestra vida. Empieza a tener esa paz en su corazón, porque David era un guerrero. Todos los días se acostaba pensando que el día de mañana, qué guerra tendré que librar. Y eso mismo pasa con nosotros hoy. Tal vez no tenemos una guerra bélica, pero sí tenemos esas guerras del día a día, que no sabemos mañana, bueno, con qué nos vamos a encontrar, así tengamos un buen plan de trabajo. El plan de trabajo que tengamos para el día de mañana no quiere decir que todo va a salir exacto como lo tenemos escrito ahí en nuestra agenda. Y eso le generaba cierta angustia, que posiblemente no lo dejaba dormir, que posiblemente lo despertaba en las noches. Y David dice algo bonito ahí en los versículos, veamos el 11 y 12. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David dice, porque yo puedo estar tranquilo, yo puedo tener esa paz en mi corazón. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la desesperación, la angustia, las preocupaciones, los problemas de cada día, la pérdida tal vez de un ser querido, una nueva forma de vida que Dios tal vez nos ofrece, y cuando nos cuesta adaptarnos a eso, empezamos a tener problemas, aún con nuestro propio sueño. Por eso él mismo aprendió a decir, en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque él aprendió a confiar, que si yo ya llego en la noche, bueno, ya voy a disfrutar, voy a descansar, mañana será otro día. Y David mismo dice, este día lo creó Jehová, lo voy a disfrutar. David aprendió que cada momento, cada circunstancia, es necesario aprovecharla y disfrutarla. Hasta esto encontró David una vez que él entendió que su vida tenía un propósito, que él no había nacido por obra de la casualidad, sino que había un creador, Jehová de los ejércitos, que lo conocía y que estaba ahí siempre para ayudarle. Hay algo importante que noto también, mi querido pastor, en este salmo, y es ese sentimiento de gratitud que tiene David. David es muy agradecido con Dios. Dice, mira, tú me ayudas, tú estás ahí, y yo ni siquiera hablo y tú ya conoces mi necesidad. Y ese sentimiento de gratitud a Dios por cada circunstancia, aún por las guerras. David sabía que iba a una guerra, pero era agradecido de que podía regresar con vida. Y nosotros igual, no importa, mi querido oyente, qué guerra tengas que librar hoy, que estés librando hoy. Posiblemente tú que nos estás escuchando estás librando tu propia batalla, que nosotros con nuestro pastor Héctor Fabio y yo tal vez no lo conocemos, no sabemos, y posiblemente tú nos estás diciendo ahí al interior de tus pensamientos, pero es que ellos no conocen lo que yo estoy viviendo, pero es que ellos no saben lo que yo vivo. Y es verdad, no sabemos lo que tú estás viviendo, no sabemos qué guerra estarás sorteando en este preciso momento, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez conflictos en tu hogar, tal vez no tienes empleo, ese negocio no te sale como esperas. Esas guerras también las vivía David, pero cuando él entendió que Jehová estaba con él, que él nunca lo dejaría, como dice en el versículo 7 y 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. David era un hombre agradecido y ese sentimiento de gratitud lo llevaba a vivir en paz. Así que, mi amado oyente, sabemos que estás pasando por problemas, dificultades, pero si entiendes que no eres obra de la casualidad,
que tras ese problema que estás viviendo, Jesucristo tiene un propósito con ello, que tal vez hoy estás pasando por alguna dificultad, pero que pronto, dice David, resplandecerá la luz aún en medio de la oscuridad. Así que confía en Jesús, déjate llegar por Él, déjate guiar por Él, tómate de su mano, enamórate de Él, y Jesucristo te dará esa paz, esa tranquilidad que es la que nos permite sortear nuestros problemas, mi querido pastor. Sí, mi hermano, mi amigo y hermano que nos escucha, si de pronto las situaciones que estás pasando te han dicho tener pensamientos negativos, de pronto aún pensar en la muerte, yo ya no tengo mi vida, no tiene solución, déjame decirte en esta mañana que en Dios y con Dios hay esperanza. Él está allí con su mano tendida, con su corazón abierto para que tú recibas ese amor, para que entiendas que en medio de la oscuridad que te encuentras, Él viene a hacer luz a tu vida, Él quiere iluminar tu camino. El rey Salomón lo dice muy claro, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y también dice por allí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios quiere ser luz, guiarnos, porque como decía el pastor José, dificultades todos los días las vamos a tener, problemas emocionales, problemas familiares, problemas económicos, pero con Dios, Él nos marca la salida, con Dios hay soluciones y soluciones favorables. Todo lo que nos está pasando en este mundo, déjame decirte que si te vuelves a Dios, todo va a producir un cambio de agradecimiento, de gratitud, porque vas a ver los milagros y la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. Y debes de entender, y aunque pronto me le adelanto un poquito, pastor, el escritor sagrado revela una verdad importante. En medio de el pueblo de Israel estaba en rebeldía, en desobediencia, se habían apartado, y el Señor por allí a través del profeta que les dice que sus pensamientos no son de mal, sino de bien. Dios está pensando cosas buenas, Dios está pensando cosas maravillosas, Dios tiene proyectos para que tú los desarrolles y alcances la realización, la plenitud de tu vida. Toda frustración se va a quedar atrás. Todo lo que ha impedido que no realices tus sueños, con Dios Él va a abrir camino, Él va a abrir senda, porque Él va a iluminarte, Él va a ser esa luz que va a marcar y va a traer un antes. Bien pueda, pastor. Así es, mi querido pastor. Entonces, mira, este tema muy importante. Tendríamos mucho que decir y nos faltaría tiempo para este tema importante y maravilloso. Podemos ir concluyendo diciendo que es necesario que aprendamos a descansar en Cristo. Déjale a Él tus cargas y sobre todo algo a nuestros amados oyentes, mi querido pastor. Las cosas que nos pasan en el día, dejémoslo ahí. Como aquellos que van a Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y lo que sucede en el día, dejémoslo ahí en el día. Y aprendamos en la noche a descansar, a sentirnos en los brazos de nuestro amado Señor Jesús. La casa, el hogar, es ese lugar donde llegamos a descansar de un día arduo, como dijo nuestro pastor. Nadie se salva de ello. Jesucristo mismo, Él tenía unos días muy agitados. La gente lo buscaba para que lo sanase, la gente lo buscaba porque quería oírlo. Pero más sin embargo me llama la atención que Él dice que no importa cuántas personas lo buscasen, no importa lo apretado de su agenda, Él siempre dejaba a las personas a un lado. Y Él decía, bueno, me voy a un lugar alejado, solo, para estar con mi Padre, para entrar en oración con Él. La invitación entonces, vive intensamente cada día, lucha, porque ningún día llega sin sus propias luchas. Cada día tenemos una lucha diferente. Todos luchamos, solo de que tenemos luchas diferentes. La lucha que tú tienes es diferente a la que tenemos con el pastor Héctor Fabio y yo.
y las demás personas que nos escuchan. Cada quien tiene su propia lucha, cada quien tiene su propia guerra, pero nadie se salva de una guerra. Es más, hay gente que dice mi guerra es porque no tengo dinero, hay otros que dicen mi guerra es porque tengo demasiado dinero, y eso me causa preocupación y eso me causa angustia. El uno sufre porque quiere conseguir dinero y el otro sufre porque está cuidándolo, pero de todas formas todos tenemos una guerra que sufrir cada mañana. Pero sí debemos saber que después de esa lucha, de esa ardua batalla, cada noche debemos llegar a nuestra casa, disfrutar de nuestra familia, de un tiempo con nosotros, con Jesucristo, que podamos tener ese tiempo de paz con Él, ¿sabes? Tanta carga, tanta cosa que tenemos que hacer en el día, que muchas veces la noche se convierte en otra guerra, donde no podemos conciliar el sueño porque estamos pensando en una y otra cosa. Antes de acostarte, tómate tu tiempo con Jesús, un tiempo con Él, háblale, no solo para pedirle, para reclamarle, no, un tiempo agradable con Dios, donde podamos sentir su voz, su amor, donde podamos experimentar todo lo que Él tiene para nosotros y dejarnos llevar por Él, olvidarnos de esas guerras porque mañana ya habrá otra y vamos a tener una noche maravillosa, como dice David. En medio de la oscuridad puedo encontrar esa luz maravillosa y poder descansar en Él, poder dejarle mis cargas a Él. Somos importantes, valórate, no permitas que los demás te minimicen. El apóstol Pablo, cuando los mismos apóstoles trataban de minimizarlo, él decía, pues yo no soy menos que ninguno de los otros superapóstoles, yo también tengo lo mío. Los seres humanos somos diferentes, mas no somos menos que los demás, somos diferentes, tú eres diferente. No te compares con tus hermanos, tu esposa, tu esposo, no te compares con los demás. Ya lo dijo el pastor Héctor Fabio, tú tienes tus propios dones y talentos, descúbrelos, deja que Jesucristo te los muestre, valórate, sigue adelante, nunca desfallezcas. Los problemas no se van a acabar porque hacen parte de la vida, pero sí, como David dice, siempre Jehová, siempre Jesucristo estará con nosotros. No importa dónde vayamos, no importa cuán alto o profundo podamos llegar, Jesucristo siempre estará con nosotros. Mi querido pastor. Es verdad, amigo, hermano, que nos estás escuchando y de pronto estás pasando una crisis. Recuerda, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú eres especial para nuestro Padre Celestial. Tú tienes, como decía el pastor, dones, talentos, capacidades. No dejes que el enemigo haga bajar tu autoestima. Aunque la gente no te valore, Dios, nuestro Padre Celestial, te valora. Usa esos dones, usa esos talentos y serás un triunfador y verás la gloria de Dios y tu vida va a ser transformada, cambiada para bien. Que Dios haga la obra. Creemos eso, que Dios hoy hará un milagro, que esta palabra que hemos disertado, mientras la disertamos, está cumpliendo el propósito por el cual el Señor la ha enviado y la ha enviado para bendición de tu vida, de tu familia y de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi querido pastor. Así es, mis queridos amados oyentes, a esta hora de la mañana o tarde ya, 12:32, nos escriben diciéndole un buen tema. Gracias a Dios, Dios es quien pone estos temas, nosotros simplemente dejamos que Dios hable a través de nosotros. Esperamos que este tema haya sido de bendición para ti, como lo ha sido para nosotros con nuestro pastor. Cada día nosotros, cuando tratamos un tema de estos, los primeros bendecidos somos nosotros. Dios nos habla para que cada día seamos mejores. Nuestros amados oyentes, quédense en nuestra programación radial 24 horas, a continuación Musical del Cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial a través de la adoración y la alabanza. Queremos acompañarte con lo mejor de la música espiritual mientras estudias cada uno de los diferentes temas. Recuerda, todos los sábados 11:30 de la mañana, Vidas de Excelencia, un programa dedicado a la familia. A través de las escrituras queremos aprender a cada día ser mejores. Esperamos que este tema haya sido de utilidad para tu vida. Si llegaste tarde a la programación y no escuchaste todo el tema, te invitamos a más tarde
escuchar todo el programa completo en nuestra página Emisora Pan de Vida o en nuestra página también en YouTube, Emisora Pan de Vida. O también tenemos en YouTube en Vidas de Excelencia. En cualquiera de nuestras plataformas puedes volver a escuchar nuestro programa si ha sido de tu interés. Mi querido pastor, muchas gracias entonces por habernos acompañado esta mañana. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Lo tendremos otra vez a nuestro amado pastor Héctor Fabio, ya conocido por muchos de nuestros amados oyentes, en otro tema interesante. Que Dios les bendiga, que tengan un resto de tarde bendecido y un fin de semana bendecido por el Padre Celestial. Dios les bendiga.